Hola amigos, muy buenas tardes, muy buen martes 2 de junio del 2020. Y pues bueno, acaba de salir la guía para el Consejo Técnico programado el 8 de junio del 2020. Claro, siempre y cuando se va a realizar de manera presencial, siempre y cuando, y destaco, siempre y cuando el lugar, municipio o estado esté en fase verde, en donde se puedan hacer las cosas de manera presencial. Sin embargo, vienen una serie de características que vamos a ir leyendo de esta guía que se llama Sesión Ordinaria de Cierre del Ciclo Escolar ante el COVID-19 para Educación Básica del ciclo escolar 19-20. Es la guía de trabajo. La voy a dividir, este video lo voy a dividir en tres partes, en tres momentos, para no cansarlos, para no aburrirlos y para que no sea brumoso el análisis o la lectura de esta guía. Ya previamente la leímos, previamente la analizamos, solamente querer comentar algunos aspectos importantes de esta guía. Bueno, pues iniciamos con la presentación, con la introducción, con el índice, pues la introducción, la agenda de trabajo, las recomendaciones, los propósitos, materiales y productos, las actividades sugeridas y pues bueno, nos vamos a dividir. El primer video será la vida y el trabajo docente en el periodo de la contingencia, intercambio de experiencias. Este es el video que vamos a trabajar ahorita. El otro video es cómo nos preparamos para concluir el ciclo escolar. Y el último video, ¿qué debemos considerar para preparar el inicio del ciclo escolar próximo? Vienen los anexos, vienen los trabajos y pues bueno, iniciamos, reitero, con el primer video, que es la vida y el trabajo docente en el periodo de la contingencia, intercambio de experiencias. Un análisis de la introducción dice: por acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONADEU, y de conformidad al acuerdo para el que se establecen diversas disposiciones para valorar el ciclo escolar 19-20 y cumplir con el plan y programa de estudios de educación básica, con el objetivo de contar con las disposiciones oficiales necesarias para la conclusión del ciclo escolar 19-20, se estableció como fecha para la sesión del CTE el 8 de junio del 2020, es decir, para que nosotros entreguemos calificaciones y todos aquellos trabajos que realizamos en esta actividad Aprende en Casa. Se estableció por gobierno federal, por la SEP, el 8 de junio para tener la última sesión del Consejo Técnico Escolar. Asimismo, maestras y maestros de todo el país diseñaron un plan de aprendizaje en casa y pusieron en marcha estrategias creativas para mantener la comunicación con sus estudiantes. Sabemos que utilizamos WhatsApp, que utilizamos el correo, que utilizamos personas de la comunidad para estar llevando las actividades, que hicimos roles de visitas con los alumnos. Todas esas estrategias se analizarán y veremos las fortalezas y las deficiencias que llevamos a cabo en esta actividad de Aprende en Casa. En consecuencia y en atención al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, se establecen criterios inclusivos para la evaluación del tercer periodo y la asignación de calificaciones. En pocas palabras, también analizaremos cómo se calificará y evaluará el tercer periodo, que es donde principalmente afectó un 75% de este trimestre. Es necesario, por eso, que en cada escuela se diseñen estrategias para garantizar la sana distancia y brindar oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes a distancia. La reunión del Consejo Técnico es una oportunidad para iniciar la reflexión sobre este tema. Las palabras, pues también este Consejo Técnico nos va a servir para, como colectivo, ir organizando las actividades de cómo vamos a prevenir, cómo nos vamos a cuidar entre todos en la escuela y las medidas de sanitización necesarias
en donde abarcará la participación de padres de familia, de docentes y de gobiernos municipales, estatales y federales. En lo general, se ha visto afectado el seguimiento del Programa Escolar de Mejora Continua, PMC, por lo que la valoración de logros y cumplimientos de metas por docente y la escuela, así como la comunicación de avances a la comunidad escolar, se desarrollarán durante la fase intensiva, que junto con el intercambio de experiencias y aprendizajes adquiridos durante este periodo extraordinario de educación a distancia serán elementos importantes para la formulación del PEM del siguiente ciclo escolar. En pocas palabras, se suspendió a raíz de la contingencia el programa escolar de mejora continua, no se le dio seguimiento, por lo tanto la fase intensiva que llevaremos, como lo marca el calendario federal, en el estado de Chihuahua todavía no sabemos las disposiciones, estamos en espera. Sin embargo, en la fase intensiva, pues se va a analizar el proceso del programa escolar de mejora continua, dándole un toque o un énfasis a la prevención y al cuidado exclusivo de los niños, de las niñas y de los adolescentes ante el COVID-19, ya que esta pandemia, al momento de volver otra vez a las escuelas, pues seguiremos nosotros en constante cuidado y preservación de nuestra salud. Es importante mencionar que la presente sesión podrá realizarse de manera presencial en las regiones en las que las medidas para la contención de la pandemia del COVID-19 las ubiquen en semáforo verde, o bien de manera virtual en las regiones en donde aún no sea posible la reanudación de las actividades escolares. Si el personal docente y directivo considera que no se pone en riesgo la salud de ninguno de sus integrantes, podrá realizarse de manera presencial. Es decir, tenemos dos opciones. En donde el semáforo está en verde en los municipios y estados en donde está en verde, la opción es que el colectivo asista de manera presencial. En los municipios o estados, que es la gran mayoría del país, en donde está en rojo, optarían por llevar el consejo técnico de manera virtual, no presencial. Finalmente, es importante mencionar que a partir del 8 de junio, la estrategia Aprende en Casa en televisión e internet cambia su formato para ofrecer a las niñas, niños y adolescentes actividades divertidas con un componente educativo. En la plataforma aprendeencasacep.gov.mx se incluirá directamente actividades que inviten a las niñas, niños y adolescentes a aprender más a través de lecciones diarias de lenguaje y comunicación, ciencias e inglés. Es decir, que a partir del 8 de junio ya Aprende en Casa se convierte en verano divertido, en donde se van a llevar contenidos de manera divertida y en base a español, a ciencias e inglés. La guía es una propuesta y como tal debe ser enriquecida con las experiencias y los conocimientos de los docentes y directivos. Por ende, los productos de las sesiones del CTE son de utilidad exclusiva de la escuela y no están sujetos a procesos de control, ni deben representar una carga administrativa para los colectivos docentes. Bueno, aquí el solo hecho de estar llevando a cabo estas reuniones, creo, desde mi punto de vista, ya es una pequeña carga administrativa, y más con esto del COVID-19, ya que la mayoría del país se encuentra en etapa roja. Y aquí viene la agenda de trabajo, sesión ordinaria de trabajo, como siempre la proyección del video del secretario de Educación Pública. El primer momento se llama La vida y el trabajo docente en el periodo de contingencia, que es este video que estamos haciendo. El segundo momento se llama Cómo nos preparamos para concluir el ciclo escolar. Estos dos abarcan el 70% del CT. Y el último momento,
¿Qué debemos considerar para preparar el inicio del siguiente ciclo escolar que abarca el 30%? Y viene una serie de recomendaciones para el desarrollo de las sesiones a distancia. La primera dice: identifica las herramientas con las que cuenta para establecer comunicación a larga distancia, no presencial. En este caso, que conozcan, por ejemplo, WhatsApp. Podemos llevar el consejo técnico a través de WhatsApp, del Teams, que es una plataforma del Office Teams, Skype, que también es otra plataforma parecida a Zoom, el mismo Zoom, el Webex, el Google Hangout, que viene ya incluido en lo que viene siendo el ecosistema de la G Suite, entre muchas más. B. Los colectivos docentes que no cuenten con conectividad a internet y computadora podrán realizar los siguientes 2 puntos. 1. Realizar las actividades de manera individual y establecer comunicación telefónica con otro colega de la escuela para intercambiar puntos de vista. Luego, ponerse en contacto con su director o supervisor para recibir orientaciones sobre las estrategias diseñadas y sobre los apoyos que podrían requerir. Es decir, si no tenemos internet, pues podemos juntarnos a través del teléfono, del celular, y establecer criterios de cómo lo vamos a trabajar estas orientaciones con nuestros colectivos docentes. El otro punto dice: los maestros que no dispongan de telefonía celular o fija podrán realizar de manera individual las actividades propuestas e implementar las estrategias a su alcance para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos en casa. Y así no tenemos internet, ni señal de celular, ni telefonía fija, pues podemos hacer el trabajo de manera individual. Y pues lógicamente vienen lo mismo, establecer horas, el video, cómo mantener la comunicación en caso de un apoyo de manera digital, y una serie de recomendaciones, entre otras. Y viene propósitos materiales y productivos. Son 4 propósitos. 1. Intercambia experiencias de vida durante el periodo de contingencia y sobre la situación de alumnas y alumnos de la escuela. 2. Analice los criterios de valoración a considerar del tercer periodo y del ciclo escolar 19-20. 3. Identifique las tareas prioritarias que deberán organizar para la conclusión del ciclo escolar 19-20 y el comienzo del ciclo escolar 20-21. 4. Reconozca la importancia del cuidado de la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes y del colectivo docente. Estos son los 4 propósitos a tratar en este ST: el material y los productos, que, como dice en la introducción, no son de carácter administrativo. Es el siguiente: identificación de elementos de valoración de los aprendizajes de los alumnos para la determinación de calificación del tercer periodo. En pocas palabras, vamos a determinar cómo evaluar el tercer trimestre con los criterios que nosotros desarrollamos a raíz de las actividades de Aprende en Casa, de las experiencias, de la recopilación de evidencias, del portafolio de evidencias mismos que los alumnos desarrollaron. Viene un cuadro aquí. Recuerden que la obtención de estos productos debe ser el resultado de la participación y reflexión en torno a las necesidades observadas en la cotidianidad. Cabe señalar que el desarrollo mecánico de las actividades o por compromiso burocrático no favorece la formación de la madurez institucional de los colectivos docentes. En pocas palabras, que estas actividades no las hagamos por cumplir con la supervisión y que todo lo que hagamos en este consejo técnico sea en beneficio a la misma reflexión, al mismo desempeño que desarrollamos a la distancia de nuestros alumnos, que esta reflexión vaya encaminada a que en verdad nos sirva en el próximo ciclo escolar, no como carácter netamente normativo de cumplirlo, de llevarlo a cabo a rajatabla, sino que nos invite a una reflexión rotunda y cabal
de lo que hicimos en este aprendizaje, en esta enseñanza de Aprende en Casa. Actividades sugeridas, pues aquí viene como siempre el video, etcétera, etcétera. Y empezaríamos con la parte 1, que es la introducción, estas recomendaciones. Y bueno, parte 1, la vida y el trabajo docente durante el periodo de contingencia, intercambio de experiencias de vida. Reflexionen. Previo a la reunión, analicen las preguntas que se proponen y durante el CTE compartan sus respuestas. ¿Cuáles preguntas vamos a analizar? 1. ¿Cómo me he sentido durante el periodo de contingencia? ¿Qué estrategias podría favorecer el bienestar emocional del colectivo docente? Desde el conocimiento que tengo de mis estudiantes y el contacto que tengo con ellos, ¿cómo percibo que se sienten mis estudiantes? ¿Qué estrategias podría favorecer el bienestar emocional de los estudiantes y sus familias? Preguntas que en colectivo vamos a analizar y a reflexionar. Lo que sabemos de las niñas, de los niños y adolescentes del grupo, dentro de ese punto. 4. Reflexionen sobre los alcances de los estudiantes en los aprendizajes formales, así como en las experiencias y conocimientos adquiridos en la convivencia cotidiana. Utilicen las preguntas siguientes para la conclusión. Vamos a reflexionar en base a 3 preguntas que vienen en el inciso A. ¿Qué logros en términos de aprendizajes formales se dieron a partir de la estrategia Aprende en Casa? Un pequeño diagnóstico. Un diagnóstico que nos sirva de cómo se desarrollaron esos conocimientos de Aprende en Casa, esos aprendizajes. 2. ¿Qué tipo de experiencias y conocimientos se adquirieron a través de la convivencia familiar durante la contingencia? ¿Cuáles contribuyen al logro de aprendizajes formales? Destacar aquí o a reflexionar cómo los alumnos a lo mejor se compenetraron más con la familia, a lo mejor la familia supo la importancia y valoró el trabajo que se hace en las escuelas, la importancia del maestro. Y último, la carpeta de experiencias. ¿Cómo funcionó la carpeta de experiencias en esta actividad Aprende en Casa? El punto B, que es sobre la misma reflexión, dice: sobre el plan de aprendizaje en casa, guías o actividades dirigidas a la distancia por el titular del grupo. Aquí en el punto B vamos a reflexionar sobre lo que nosotros aplicamos a la distancia, sobre las actividades o estrategias que nosotros llevamos con nuestro grupo para que el aprendizaje en casa fuera pertinente y que se lograran los aprendizajes escolares que se quedaron en esta pandemia. Y vamos a reflexionar en estas 5 preguntas, las cuales son: 1. ¿Las actividades permitieron profundizar sobre los aprendizajes adquiridos? Quizás en matemáticas no, por la complejidad. 2. ¿Las actividades fueron adecuadas para desarrollarse en periodo de contingencia? Quizás no, por las características y brechas sociales y digitales que tenemos en nuestras comunidades. Revisé las actividades de aprendizaje que realizaron mis alumnos en casa. La mayoría de los docentes sí, porque se estuvieron en contacto con sus alumnos. Siguiente pregunta: ¿cómo retroalimenté a mis estudiantes? Hasta ahorita la retroalimentación quizás ha quedado un poquito rezagada por estar al pendiente de que se cumplan los aprendizajes, o quizás no quisimos avanzar en los nuevos conocimientos, en los nuevos contenidos, y quizás decidimos retomar contenidos anteriores para establecerlos en esta suspensión. Y última pregunta: ¿qué orientaciones ofrecían mis estudiantes para la integración de la carpeta de experiencias? Es decir, cómo integré la carpeta de experiencias a través de los puntos de vista, de las ideas, de las sugerencias que yo pertinentemente le di a cada uno de mis alumnos. Estas preguntas, estas 5 preguntas, nos van a servir para reflexionar sobre el plan que nosotros desarrollamos en nuestro grupo en la actividad Aprende en Casa. Esto sería el primer momento
que así se establece la vida y el trabajo docente durante el periodo de contingencia. Mi nombre, Joel Orozco González. Los invito a que se suscriban, dándome un like, suscribiéndose, y por favor, en el siguiente video trabajaremos lo que viene siendo el punto 2, cómo nos preparamos para concluir el ciclo escolar. Buenas tardes.